Aprendo en Casa. Chicas y chicos de segundo de secundaria, bienvenidos a Aprendo en Casa. Se me ha ocurrido un súper invento. ¿Alguna vez han querido tener un control remoto para dirigir sus vidas? Por ejemplo, si compro juguetes para mis gatas por internet y estoy impaciente por recibirlos. Y listo. Gracias. Sería increíble, ¿no? ¿Se imaginan todo lo que podríamos hacer? ¿Saben lo que me encantaría poder hacer en este momento? Retroceder al programa de lunes para recordar lo que hicimos. Porque hoy vamos a continuar investigando sobre el efecto invernadero para seguir con nuestro reto. Lamentablemente, este control no sirve para eso. Así que hagamos un repaso. Se van a invitar a su familia para unirse al programa. Este es el momento perfecto para que se pongan al día con nosotros. El lunes vimos un aspecto positivo de la cuarentena cuando descubrimos que durante las semanas y meses que estuvimos en casa, debido a la cuarentena, se detuvo el transporte masivo y la producción en las fábricas. La contaminación del aire se redujo y de pronto vivimos como una primavera, con más pájaros y mariposas hasta en ciudades grandes como Lima. De ahí nació nuestra gran pregunta. ¿Las ciudadanas y los ciudadanos podemos hacer algo para no volver a contaminar nuestro país como antes? Sí podemos. Y esa respuesta nos la dio Milagros Cuno con su texto La Lima de mi futuro, que analizamos aplicando todo lo que hemos aprendido sobre técnicas y estrategias para comprender mejor lo que leemos. ¿Estuvo bien este súper resumen? Entonces les cuento que hoy vamos a seguir investigando sobre el efecto invernadero, buscando inspiración sobre qué podemos hacer todas y todos para ponerle pausa a este fenómeno. Para eso pondremos en práctica todos los procesos para analizar un texto. ¿Les parece si llamamos a la profesora para que nos sugiera una lectura? Entonces marquemos. Pero primero, asegurémonos de tener a la mano un cuaderno u hojas para apuntar, lápiz y su portafolio para que consulten si no recuerdan algo de los programas anteriores. Yanira, qué gusto hablar contigo. Y a todas y todos ustedes en sus casas, me gustaría poder verlos también, chicas y chicos de segundo grado. Hola, profesora. Cuéntenos, ¿vio el programa pasado? Claro, yo los veo todos para saber en qué van y estar preparada para cuando me llamen. Vi que les dejaron como reto proponer una idea para el futuro. ¿Lo cumplieron? No sé si todas y todos, pero hemos invitado a 4 personas que sí. ¿Vemos sus ideas? Veámoslas. ¡Qué ganas de saber lo que están haciendo en sus casas! Hoy pude conversar con algunas y algunos estudiantes de diversas provincias quienes nos respondieron algunas preguntas sobre el reto del lunes pasado. Recordemos que se les pidió que pensaran una idea para el futuro y la acompañaran de un dibujo, cartel o mural. Hola a todos, mi nombre es Jesús Adrián Reyes Norabuena y soy alumno del segundo grado A. Buenos días, mi nombre es Sofía Yasmín Vigo Viscondes, soy alumna del segundo grado A, vivo en el distrito de Casagrande, departamento La Libertad. Mi nombre es Darío Machado Esquivel, del segundo año de secundaria de la institución educativa Jesús Nazareno Parroquial. ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, mi propuesta es utilizar bicicletas en un futuro. Primero, para así prevenir las enfermedades respiratorias o crónicas. Y segundo, para que nuestra capa de ozono se fortalezca más. Mi propuesta es un niño pensando en una naturaleza limpia y sin contaminación. Mi propuesta es que se encuentre cura para el COVID-19. ¿Cómo se te ocurrió? Primero, cuando nos entró en un aislamiento, vi la realidad de que cómo esos años hemos estado viviendo con contaminación ambiental y por eso se me ocurrió utilizar bicicletas en un futuro. Se me ocurrió porque actualmente hay mucho descuido en proteger y querer nuestro medio ambiente. Preferimos cosas que dañan y deterioran al medio ambiente. Ya que la pandemia está arrasando con todo, causando muertes como en el mundo, como en mi país y en mi ciudad. ¿En cuánto tiempo crees que se puede cumplir? ¿Cuántos años puede durar esto? Primero, que las personas y los peruanos tomemos conciencia del daño que estamos haciendo al planeta. Y bueno, el tiempo que puede durar entre 1 a 2 años,
Esto se puede cumplir desde que todos nosotros tomemos conciencia en mantener limpio el agua y el suelo, que es muy importante para todos nosotros. El año aproximadamente sería a fines del 2020 o a fines del 2021. ¿Por qué elegiste representarla así? Para que las peruanas y los peruanos se adapten a utilizar la bicicleta como medio de transporte y así no contaminar el medio ambiente. Elegí representarla así porque yo tengo un sueño, que es ver mi planeta sano. El volcán Misti representa a mi ciudad, un lugar nativo, y acá este cartel representa, dice, campaña de vacunación contra el COVID-19, que será un futuro. Y en el Hospital Honorio Delgado, donde se realizarían las vacunas contra el COVID-19 para todos los ciudadanos. Gracias por compartir con nosotros sus ideas de futuro y poderlas plasmar en esos dibujos y murales tan hermosos. Ahora regresamos a nuestro set. ¡Qué grandes ideas que han tenido! Sería lindo que Perú se convierta en un lugar como el que describen. Siendo sincera, mientras me contaban me puse a pensar, ¿cómo no se me ocurren cosas así a mí? Tranquila, ya llegarán las ideas. Así, tan cerca a Fiestas Patrias, es un gran momento para que todas y todos nos pongamos a pensar cómo nos gustaría que sea nuestro país y qué podemos hacer para llegar a esa meta. Tal vez el 28 de julio podríamos hacernos esa promesa de esforzarnos para lograr el cambio que queremos. Y en 28 del próximo año, ya en el Bicentenario, vemos si durante este año hemos conseguido acercarnos a nuestro ideal. ¿Ves que sí tienes buenas ideas? Yo tengo una propuesta para ustedes. Al menos yo solo puedo proponer una solución cuando conozco bien el problema. Les propongo que leamos Efecto Invernadero, Calentamiento Global y Cambio Climático, una perspectiva desde las ciencias de la Tierra. Es un texto escrito por Margarita Caballero, Socorro Lozano y Beatriz Ortega. Empecemos entonces. Este es el texto. Efecto Invernadero, Calentamiento Global y Cambio Climático, una perspectiva desde las ciencias de la Tierra. ¿Cuál es nuestro primer paso? Como las otras veces, una inspección previa a la lectura, en la que analizamos información como el título, los subtítulos, las imágenes y los gráficos si los tiene. Recuerda, ¿para qué nos sirve esta inspección? ¿Podemos entender un texto sin leerlo acaso? A ver, ¿qué nos dice este título? Suena a un texto muy especializado, que nos va a dar información desde la ciencia. Además de hablarnos del efecto invernadero, creo que va a desarrollar un poco los conceptos de calentamiento global y cambio climático. Y me imagino que nos explicará cómo es que se relacionan. Lo que no entiendo es a qué se refiere con ciencias de la Tierra. Es el enfoque que le van a dar al texto. Nos van a hablar sobre estos fenómenos, pero en relación con el estudio de la Tierra. Pero ese término lo vamos a ir comprendiendo más adelante con el texto. Sigamos en nuestra inspección. ¿Hay algún otro elemento que podamos analizar? Tiene dos subtítulos. El primero es Efecto Invernadero y el segundo, Conceptos relacionados. ¿Y qué información te están dando? El primero, creo que en ese párrafo desarrollará la definición y puntos claves de ese tema. Bien. ¿Y el segundo? Creo que ahí va a hablar de los otros dos fenómenos que aparecen en el título, porque en el primer subtítulo solo menciona uno de dichos términos. Hemos completado con éxito el primer paso. Ahora pasemos a leer el texto completo. Efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Una perspectiva desde las ciencias de la Tierra. Adaptado de Margarita Caballero, Socorro Lozano y Beatriz Ortega. Efecto invernadero. El efecto invernadero se refiere a un mecanismo por medio del cual la atmósfera de la Tierra se calienta. Para poder profundizar en él, necesitamos entender qué es y cómo está organizada la atmósfera. La atmósfera terrestre es una delgada capa de gases que rodea nuestro planeta.
Para darnos una idea de las escalas, la atmósfera equivale a envolver con papel aluminio un balón de fútbol. El balón representando a la Tierra y el grosor del papel aluminio al de la atmósfera. Esta delgada capa de gases que rodea el planeta es muy importante dado que en ella residen los gases que son fundamentales para el desarrollo de la mayor parte de la vida en el planeta. La atmósfera representa, además, un medio importante en el que reside una buena parte de la vida de la Tierra. Para conocer un poco más de la atmósfera, veamos cuál es su composición química. La atmósfera incluye mayoritariamente a solo dos gases, nitrógeno en un 79% y oxígeno en un 20%. El 1% restante está formado por diversos gases. Entre los más abundantes están el argón en un 0,9% y el dióxido de carbono en aproximadamente un 0,03%. Dado que los gases de la atmósfera están sujetos a la atracción gravitacional de la Tierra, la mayor densidad de gases se concentra cerca de la superficie terrestre, en los primeros 50 kilómetros. Allí podemos distinguir dos capas. La troposfera, que tiene unos 10 kilómetros de espesor en promedio y que tiene más o menos el 75% del total de la masa de la atmósfera. Y la estratosfera, que llega hasta los 50 kilómetros de altura y tiene un 24% de la masa total de la atmósfera. Juntas, la troposfera y la estratosfera concentran el 99% de la masa total de la atmósfera. La estratosfera es una capa importante porque en ella reside la capa de ozono que filtra la luz ultravioleta. Las temperaturas más altas de la troposfera, cerca de 20 grados centígrados, se localizan justo en el punto de contacto de la atmósfera con la superficie sólida de la Tierra. Esto sucede porque los gases, que forman a la atmósfera, no pueden absorber la luz solar de alta energía y dejan pasar la mayor parte hacia la superficie de la Tierra. Al calentarse la superficie de la Tierra transforma la luz solar en radiación de baja energía, que refleja nuevamente hacia la atmósfera. Esa energía de onda amplia sí puede ser absorbida de manera muy eficiente por algunos de los gases atmosféricos, de manera particular el dióxido de carbono, siendo esta la principal fuente de calor para la atmósfera. De allí que la temperatura más alta de la troposfera sea justamente el punto de contacto con la superficie del planeta. A esto es a lo que llamamos efecto invernadero, y hace que la luz solar sea más eficiente para calentar la atmósfera y elevar su temperatura media. Sin el efecto invernadero, estaríamos perpetuamente congelados. Mientras más gases de invernadero, como el dióxido de carbono, se encuentren en la atmósfera terrestre, mayor será la temperatura global del planeta. Y mientras menos haya, más fría será la Tierra. Conceptos relacionados. Para terminar de comprender en qué consiste el efecto invernadero, es necesario conocer que hay dos conceptos que están estrechamente relacionados a él. El primero de ellos es el calentamiento global, que hace referencia a la tendencia a incrementar la temperatura global del planeta durante los últimos 150 años. Este es un fenómeno que se atribuye al efecto de la contaminación humana, en particular a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y a la tala de bosque. Mientras el cambio climático, que es el segundo concepto, engloba el concepto anterior, pero además incluye a todas las variaciones del clima que han ocurrido durante la historia del planeta, 4.000 millones de años, y que están asociadas a factores como cambios en la actividad solar, en la circulación oceánica, en la actividad volcánica o geológica, en la composición en la atmósfera, etc. Punto final. ¿Ves que no fue tan largo, Yanira? Ahora, como has visto, hay términos muy especializados. Recuerda que en el área de comunicación leemos diversos tipos de textos, por ejemplo, como el que acabamos de leer. Ahora podemos pasar a lo que te gusta, leer cada párrafo para identificar ideas temáticas y subtemas. Ahí nos aseguraremos de haber entendido el texto. Aquí tenemos el primer párrafo. ¿De qué trata? Esa es la pregunta para encontrar el subtema. Yo creo que es evidente. Nos está hablando de qué es el efecto invernadero. Ya que tenemos el subtema, podemos preguntarnos, ¿qué es lo más importante que el texto me está diciendo sobre el tema? Eso es para identificar la idea principal, ¿verdad? Así es. Si les muestro esto y les digo que la idea principal es que el efecto invernadero se refiere a un mecanismo por medio del cual la atmósfera de la Tierra se calienta.
esta sería la idea temática de este párrafo. ¿Me pueden decir qué macrorregla usé para llegar a esta conclusión? Por los tachones parece que la de supresión, que es cuando sacamos toda la información redundante y nos quedamos con una oración explícita en el párrafo que lo resume todo. En los siguientes párrafos vamos a seguir aplicando las macrorreglas. Repasemos las otras dos. Está la técnica de generalización, que es cuando inferimos la proposición más general a partir de oraciones que son ejemplos de ella. Y también está la de construcción. Lo que hacemos es reemplazar varias proposiciones por una más general que no aparece explícita en el texto, pero que se puede derivar como conclusión lógica o consecuencia de ellas. Con estas técnicas más frescas, vamos con el segundo párrafo. Nuevamente nos preguntamos, ¿de qué trata el párrafo? La respuesta es de la atmósfera. Entonces nos quedamos con la atmósfera y su importancia como subtema. Recuerda que identificar el subtema es como ponerle un nombre o subtítulo a cada párrafo. Aquí yo veo que la idea principal está de forma explícita. Eso quiere decir que podemos volver a usar la técnica de supresión. La idea principal es: la atmósfera terrestre es una delgada capa de gases que rodea nuestro planeta y es importante porque en ella residen los gases fundamentales para el desarrollo de la mayor parte de la vida en el planeta. Yanira, creo que pronto vas a poder empezar a enseñar comunicación. ¿Y qué me dicen de las marcas textuales? Aprovechen esta pausa para revisar en su portafolio los apuntes sobre marcas textuales. No se vayan a ningún lado, que ya volvemos para seguir con más. Qué rápido pasó la pausa, ¿no? Y eso que no usé mi control. ¿Y qué me dicen de las marcas textuales? Yo aquí veo dos que son claves. ¿Cuáles? Las que subrayé aquí. Para darnos una idea, sugiere que las autoras nos están explicando algo a través de ejemplos. ¿Y dado que? Ese conector también indica que nos están explicando algo. Que la atmósfera contiene los gases que son imprescindibles para la mayor parte de la vida en la Tierra. ¿Ya notaron cómo identificando estos pequeños detalles que son los marcadores textuales, podemos ir reconociendo el propósito del texto e identificar qué tipo de texto es? Pasemos al siguiente párrafo. Aquí, con la mención a todos estos gases, yo creo que el subtema es la composición química de la atmósfera. ¿Vieron? Lo saqué al toque. Y entonces, ¿cuál sería la idea más importante que se desarrolla? Aquí la idea principal está explícita también. Entonces, ¿qué macrorregla usarías? Yo sé, la técnica de supresión. La idea principal es que la atmósfera está compuesta mayoritariamente por dos gases, nitrógeno y oxígeno. ¿Qué te parece si yo veo el subtema y tú la idea principal? Perfecto. Yo veo que este párrafo nos habla de la concentración de gases en las capas atmosféricas, la troposfera y la estratosfera. Y aquí puedo volver a aplicar la técnica de supresión. Entonces nos quedamos con que lo más importante que se dice es que la mayor densidad de gases se concentra cerca de la superficie terrestre. En los primeros 50 kilómetros, en donde podemos distinguir dos capas, la troposfera y la estratosfera. Cuéntenme, ¿han podido notar algún marcador textual? En la primera línea, dado que nos indica dos cosas. Primero, reitera que el propósito de las autoras es explicar. Y segundo, establece una relación de causalidad entre las ideas. En este párrafo, no solo nos están hablando de la mayor concentración de gases cerca de la Tierra, sino que además nos están dando las causas. Hemos completado el análisis del cuarto párrafo. Vamos con el que viene. Siento que desde el primer programa que estuvimos aprendiendo el proceso de lectura, ahora estamos avanzando mucho más rápido. Es lo que hace la práctica. Aquí el subtema que se desarrolla es la temperatura de la atmósfera. Una vez más, vemos que la idea principal no está explícita. ¿Qué técnica usamos para deducirla?
Se me ocurre que la de construcción. Si tomamos proposiciones importantes del párrafo como al calentarse la superficie de la Tierra, transforma la luz solar en radiación y que la energía de onda amplia es la principal fuente de calor para la atmósfera. Podemos concluir que la idea principal es que la luz del Sol es transformada en la superficie de la Tierra y reflejada una vez más hacia la atmósfera, convirtiéndola así en su principal fuente de calor. Vamos bien. Ahora nos toca el penúltimo párrafo antes de pasar a analizar todo el texto. ¿Cuál es el subtema de este párrafo? El subtema es la importancia del efecto invernadero. Y la idea principal, es decir, lo más importante, es que sin él estaríamos perpetuamente congelados. ¿Ustedes qué piensan de esto? A mí, por ejemplo, me preocupa que un fenómeno necesario para permitir nuestra vida en el planeta se vea afectado por nuestras actividades. Por eso tenemos que hacer algo. Si seguimos produciendo y consumiendo como lo venimos haciendo, estos gases se van a multiplicar y las temperaturas en todo el mundo van a seguir subiendo. Para eso estamos haciendo esta lectura, para informarnos y tomar medidas. Ahora sí, analicemos el último párrafo. El subtema de este párrafo es los fenómenos relacionados al efecto invernadero. Y esta es la última idea principal que vamos a deducir. Por eso les voy a dar una pista. Usen la técnica de construcción. Ah, entonces ya creo que sé cuál es. El efecto invernadero está relacionado con dos conceptos claves: el calentamiento global y el cambio climático. Estos fenómenos se atribuyen, entre otros factores, a la contaminación humana. Ya tenemos analizados todos los párrafos que componen el texto. Ahora usemos la información que hemos recogido para definir el tema general de todo el texto. Con el análisis de los subtemas de cada párrafo, comprobamos la hipótesis que hicimos con la inspección previa. Entonces, el tema es el efecto invernadero y los fenómenos que se relacionan a él. Muy bien, sigamos con la idea principal. ¿Cómo podemos obtenerla? La podemos construir con las ideas principales de cada párrafo. Y así concluimos que la idea principal de todo el texto es que el efecto invernadero permite que la atmósfera, compuesta por varios gases, mantenga una temperatura ideal para permitir la vida en la Tierra. Esta temperatura aumenta a consecuencia del incremento de los gases contaminantes en la atmósfera, generando así dos fenómenos estrechamente relacionados: el calentamiento global y el cambio climático. Profesora, entonces podemos decir que el propósito de lo que acabamos de leer es explicar el efecto invernadero y los principales conceptos relacionados a él. ¿Ustedes también han llegado a esa conclusión, chicas y chicos de segundo? Eso quiere decir que han entendido el texto a la perfección. Cada día vamos analizando los textos un poco más rápido y aprendiendo un poco más sobre el efecto invernadero para poder hacer nuestras propuestas. Los pasos que hemos seguido hoy de inspección, lectura general y lectura párrafo por párrafo para entender todo el texto les van a servir cuando se enfrenten a cualquier tipo de texto. Puede ser un ensayo, un texto científico o una noticia. Por eso sería genial que puedas ayudar a las chicas y chicos con algunas dudas que les quedaron, ¿sí? Por supuesto. Vengo esperando esta parte desde que comenzamos el programa. Hola a todas y a todos. Les saludo desde Chiclayo. Quiero recordar cuál es la diferencia entre subtema e idea principal. ¿A alguien más le pasa? Desde el programa pasado estoy arrastrando esa duda y me demora en resolver las preguntas. Lo mejor que puedes hacer cuando tienes una duda es preguntar. El subtema es específico. Es como ponerle un nombre o subtítulo al párrafo. Por ello es preferible que se le coloque un nombre corto, de una o dos palabras. Y se encuentra haciéndonos la pregunta: ¿de qué trata el párrafo? Claro, y la idea principal es más larga. Sí, suele ser más larga que el subtema.
porque en ella la información se desarrolla un poco más, nos dice más. Además, la idea principal proviene del análisis del párrafo oración por oración para identificar cuál es aquella que nos permite comprender mejor el texto que estamos leyendo. Y para encontrarla nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo más importante que el texto me está diciendo sobre el tema? ¿Qué es lo que se ha desarrollado sobre el tema? Espero que hayamos podido ayudarte, Salimi. Sigue practicando. Tenemos que seguir todos los pasos para entender mejor y más fácilmente. Entonces me retiro. Espero que lo que hemos leído hoy les ayude a pensar en acciones que podemos llevar a cabo para cuidar nuestro medio ambiente. Sí, ahora que entiendo más sobre el efecto invernadero, pienso en conductas nuestras que lo causan y que podemos modificar. Como por ejemplo, usar el auto hasta para ir a la bodega de la esquina. Creo que todas y todos seríamos más felices si las formas principales para transportarnos fueran a pie o en bici. Imagínate, habría mucho menos tráfico. Y haríamos más ejercicio. Y la ciudad olería y se vería mejor. Y gastaríamos menos dinero. Son muchas ventajas. Todos ganamos. Bueno, me despido. Espero que sigan reforzando lo aprendido en sus casas. Les mando un abrazo. Chao, profesora. Gracias por las enseñanzas de hoy. Hoy hemos analizado un texto y hemos aprendido sobre el cambio climático y su relación con otros fenómenos como el calentamiento global y el cambio climático. Ahora que tenemos más información, les dejo este reto. Primero, abran bien los ojos e identifiquen una situación en su casa o su comunidad que puede estar generando un impacto negativo en el ambiente. Luego, infórmense, lean y aprendan más sobre dicha situación para poder reflexionar alrededor de ella. Y finalmente, propongan una idea para darle una solución al problema. Su propuesta no tiene que ser nueva o novedosa. Por ejemplo, si ven que en sus casas se genera mucha basura, averigüen sobre reciclaje y aprovechamiento de residuos. Tal vez así podrían proponer empezar a compostar la basura orgánica para nutrir su jardín. Inviten a sus familiares a aportar con ideas y a sumar su compromiso para un Perú mejor. ¿Se imaginan la diferencia que podría hacer que en todos sus hogares se empiece a reciclar y aprovechar mejor los desperdicios? Los dejo con esta pregunta. ¡Chao!